esfuerzo insuficiente cuando alguna de estas funciones no las cumple bien. En la forma aguda, definición de insuficiencia renal. Es una situación, valga la redundancia, aguda, o sea, de días o semanas, en la cual se alteran dos cosas. Uno, la diuresis, y dos, la excreción de catabolitos proteicos. Pero esto tiene ciertas condiciones. No se confundan que los libros dicen generalmente, o en el hospital les enseñamos casi siempre, pero no es lo mismo casi siempre que toda la vida, ni generalmente que siempre. Entonces, si bien la mayoría de insuficiencia renal cursa con poca orina y con estados tóxicos, no todas las insuficiencias agudas hacen esto. Me explico. La alteración de la diuresis tiene que ser inadecuada. Inadecuada quiere decir que no corresponde a lo que ha ingestado. Pues una persona ingesta, por ejemplo, 1 litro y orina 2, eso es inadecuado. Si ingesta 2 litros y no orina nada, eso es inadecuado. Uno debe eliminar lo que ha bebido, lo que hacen ustedes los sábados, cuando toman sus chelas y van al baño a las 2 horas. Eso, digamos, es una excreción adecuada. Pero cuando el riñón no elimina lo que le corresponde a lo que ha ingestado, ahí hablamos de insuficiencia. La diuresis es inadecuada. Ahora, generalmente ocurre esto, oliguria. O sea, el paciente orina orinas breves, menores de 400 centímetros, pequeñas orinas oligurias. Estas oligurias pueden durar horas, días, o el paciente se cae en insuficiencia renal. Entonces, es importante este conocimiento de acá, miren estudiantes, horas. Por ejemplo, la señorita de acá de la primera fila entra en insuficiencia a las 7 de la noche y en la mañana no se levanta, ya no tiene insuficiencia. Notan, o sea, la diuresis demoró 7 horas y le pasó. Pues tienen que tener eso presente ustedes, que la alteración de la diuresis puede ser muy breve como horas. Por suerte, generalmente dura días, entonces el paciente se percata que está orinando poco y busca ayuda al médico. Doctor, hace tiempo, hace 2 días que estoy orinando poquito, dicen ellos. Entonces le hace el balance y se percata que realmente están funcionando poco. Alteración de la diuresis. Luego hay otra etapa de la misma insuficiencia que el paciente hace oligoanuria. O sea, la orina es tan poca que ya no sale, anuria. La anuria se presenta a partir de 400. El joven, tú, caballerito, ¿por qué crees que es a partir de 400 y no de otro número? Que hablamos de anuria. Ya más sencilla la pregunta. Cuando salen 400 de orina por la vejiga, por la boleta, cuando no menciona, ¿el riñón ha formado su orina o ha comprado su orina en una farmacia? ¿Qué dices? ¿La ha formado o la ha comprado? Justamente lo hice caer porque yo soy un profesor malo que me gusta enseñar con maldades. El riñón no forma, cuando hay 400, no forma orina. Esa orina es que el sodio pasa y el sodio es el que jala el agua, no es el riñón que está trabajando. Anda a ver el salero de tu casa y vas a ver que adentro tiene agua de la sal que ha jalado. El salero está orinando, ¿no? Es la sal que está jalando agua. Igual es. Los valores menores de 400 no indican función del riñón, solamente indican osmolaridad. Y otra etapa, miren usted ya lo curioso, en algunos casos el riñón, usted va a encontrar de que hace poliuria más bien. O sea, toma 1 litro y orina 3, toma 1,5 litros y orina 4. Hasta un 40% de pacientes hacen poliurias. Entonces notarán que el paciente hace oligurias, oligoanurias o poliurias. Vuelvo a repetir para que no se confundan. Frecuentemente, a menudo lo que vemos es oliguria y el paciente se percata. Cuando orina mucho, el paciente no busca al médico ni va al hospital a decir estoy orinando mucho. El paciente le preocupa cuando no orina. Pero lo normal es entonces que hayan estas 3 circunstancias. Pero en todas tiene que ser la diuresis inadecuada. Entonces la condición de la diuresis para que sea insuficiencia renal es que sea inadecuada, que no corresponda a la ingesta. Ahora vamos a retención de catabolitos proteicos. Normalmente los músculos producen creatinina. El riñón está eliminando la creatinina y un poco se queda en la sangre que todavía no la elimina, que corresponde hasta máximo 1.2. En las mujeres hasta 0.8 porque tienen menos masa muscular que los hombres.
El otro catabolito es la urea. La urea se produce a partir de proteínas que el cuerpo metaboliza. La cantidad normal en sangre es 40 miligramos por ciento. O ácido úrico, que en sangre hay más o menos unos 3 a 5 miligramos por ciento. Mientras hay esta cantidad que les he dicho, menos de 40, menos de 1.2 o menos de 3 o 5, el riñón está trabajando y esto es lo que normalmente queda en sangre. Pero cuando ustedes piden un análisis y ven urea, por ejemplo, 80 o creatinina 3.4, que están aumentadas, ahí ustedes sospechan que el riñón no está eliminando, no está cumpliendo su función, que es botar estos catabolitos proteicos. Pero tiene que ser, miren ustedes, inexplicables. Les explico qué es inexplicable. ¿Cuánto hemos dicho que es lo normal en urea? 40. Pero esta joven, que es la que ha hecho 40, anoche se ha ido con su enamorado a una parrillada. Y como miren la carita, parece inocente, pero es una Pac-Man, se ha tragado 8 churrascos. Se ha tragado 8 churrascos, al día siguiente tendrá mucha urea, porque la urea proviene de las proteínas que se metabolizan. Entonces, una ingesta exagerada aumenta. Ahí no habría nada de malo. El otro caso. El mayor formador de urea, ¿quién es? El hígado. Entonces, una persona que tiene el hígado enfermo no sintetiza mucha urea. Puede que coma mucho, pero no le aumenta su urea. ¿El riñón está sano? No. Lo que pasa es que el hígado no está sintetizando la urea. Entonces, mire, cuando la urea y creatinina aumentan en forma inexplicable, o sea que no corresponde, la niña, por ejemplo, que está acá, no, ha comido lo normal, lo que come todos los días, y su urea está, por ejemplo, en 50, 60, ahí hablamos de insuficiencia renal. Entonces, repito por último para terminar esta definición. Hablamos de insuficiencia renal a estos estadios agudos en primer lugar, o sea, de días o semanas, en los cuales la diuresis es inadecuada, o sea, no corresponde con la ingesta, y la eliminación de catabolitos es inexplicable. O sea, no hay una razón que te explique por qué bota tan ureocreatinina. Vamos a poner una enfermedad. La creatinina se produce del metabolismo del músculo. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí. Entonces, el músculo normalmente produce una cantidad de creatinina, el riñón la bota y en la sangre queda un remanente que es hasta 1.2. Correcto. Pero si una persona está, por ejemplo, supongamos que no es cierto, que está corriendo todo el día, ese músculo está trabajando todo el día, producirá más o menos creatinina. Más, porque la creatinina viene del músculo cuando trabaja. Otro ejemplo, este ejemplo es más sencillo. Hay una enfermedad que hace que se contraiga in situ constantemente, el músculo está temblando, haciendo una especie de temblor. En fin, está trabajando el músculo. Ese músculo produce más o menos creatinina. Más. Entonces, el trabajo del músculo produce creatinina. Cuando tenemos una enfermedad que hace trabajar el músculo, por ejemplo, una rhabdomiolisis, un hipertiroidismo, la hormona tiroidea se da para bajar de peso, ¿no es cierto? Y cuando la hormona trabaja, que hace sudar, trabaja mal la glándula sudorípara, se hace trabajar el intestino, puede producir diarrea, hace trabajar más al corazón, produce taquicardia, produce peligrosa la hormona tiroidea, pero también hace trabajar más a los músculos. Entonces tú estás sentado así como yo, como estás con hipertiroideo, tus músculos están así. O sea, tú no estás moviendo, pero ellos solitos en su sitio están moviéndose. Entonces mi creatinina aumenta notablemente. Entonces, ese aumento no es insuficiencia renal, porque lo que está causando la creatinina es el excesivo trabajo de ese músculo por acción de la hormona tiroidea. Pero el otro chico que me está mirando, por ejemplo, él no ha tomado hormona tiroidea, se hace un dosaje de creatinina y le sale 1.4. Entonces con ese cuerpo de que parece la radiografía, ¿de dónde va a tener el músculo para producir 1.4? ¿De acuerdo? Entonces no se olviden que el hombre produce más porque tiene más músculo que la mujer y la mujer produce menos porque tiene menos músculo. Pero si les toca algún día, quiera que no. Enanos sí he visto bastantes en Lima. Si va un enanito, por ejemplo, a hacerse una creatinina en el hospital, le salen valores chiquitos porque su cantidad de músculo es menos que la de Gabriel, que tiene 1,80 m. Ahora, si va una gigante, una mujer gigante, no tendrá valores como ustedes, que son delicaditas, tendrá valores casi de hombre porque tiene más masa muscular. No se olviden que la creatinina viene del músculo y del trabajo. Otra, ya tengo la definición bastante centrada, es la alteración aguda de la alteración de la diuresis
y los catabolitos proteicos. Otra. Normalmente, la formación de orina obedece a estos mecanismos sencillísimos. Filtra, reabsorbe y secreta. De la suma esta o de la mezcla de estos productos sale lo que se llama orina. Entonces nosotros decimos que el riñón puede fracasar antes de que llegue la sangre al riñón, insuficiencia renal prerrenal. Puede fracasar el riñón cuando dentro del mismo riñón hay daño a sus nefronas, insuficiencia renal propia, aguda o renal propia. O puede fracasar estando bien la sangre que le llega, prerrenal, estando bien el riñón renal, la salida de la orina está alterada, insuficiencia renal postrenal. Entonces puede haber insuficiencia por factores prerrenales, renales y postrenales. Lo que más vemos, lo que más van a ver ustedes cuando pasen a su práctica hospitalaria es esta, la prerrenal. Deshidrataciones severas, diarreas extensas, hemorragia sobre todo, son prerrenales. Acá lo que falla es la llegada de sangre al riñón. Un viejito, tú, ¿qué apellido tienes? Ríos. Un viejito, ¿qué insuficiencia crees que haga? Un viejito, ya todo poquito, con el corazón que no le funciona. Prerrenal, porque si el corazón no bombea bien, ¿qué lisura recibe el riñón? El riñón recibe 1500 cuando el corazón bombea 5000, 5 litros por minuto. Pero el riñón de un viejo no bombea 5 litros, pero bombea 3. Entonces, ¿qué recibe el riñón? Nada. Pues. Si a tu viejo lo botan en el trabajo, tú que es el riñón, ¿qué propina recibes? Nada. Pues. Entonces, cuando el riñón no trabaja, el corazón no trabaja, el riñón tampoco. Como hemos enseñado al comienzo, que llegaste tarde, el riñón trabaja con sangre. Entonces nota que ahí no está enfermo el riñón, sino que no le llega sangre. Luego, este autor, un clásico, ha hecho esta etiología, causas de insuficiencia renal. Como les decía, lo que más frecuentemente van a ver ustedes en hospitales, la hipoperfusión, o sea, la menor perfusión de sangre al riñón en forma prolongada. 50% de insuficiencia son de esta causa. La señorita, ¿qué apellido tienes? Mina. Estás con tu chico en un carro, ¿de acuerdo? No subas ese carro sola, Conchita. Pero el ejemplo es así, estás con él. Y tiene un accidente. Y tu chico ha perdido sangre. ¿Qué insuficiencia hace? Qué sencillo es el raciocinio. Todo paciente que llega sanando al hospital entra con este problema. Entonces, mira, puede que el accidente no sea fuerte, los golpes no son fuertes, pero si el médico no es avispado y no reemplaza la sangre que ha perdido, al día siguiente le dicen al doctor, no está llegando el paciente seco. Entró en insuficiencia por culpa de un mal profesional. Lo que ocurre con los médicos de la San Martín, no de otras universidades, pero no de Villarreal. Un detalle tan sencillo, no hidratar al paciente, hace este daño. Por eso que en los hospitales tenemos esta rutina, que llegue el paciente, pongan un suero. Ya con el suero estamos protegiendo por lo menos que le falte volumen de sangre. ¿Una mano se levantó atrás? ¿Qué dices? Doctor, y en la prerrenal el paciente manifiesta todo lo que hemos estudiado en la diapositiva anterior, oliguria, creatinina elevada. Sí. Porque toda insuficiencia, sea cual sea, tiene que tener esas dos condiciones. Una excreción urinaria inadecuada y una excreción inexplicable o una retención inexplicable de catabolitos proteicos. Todas. Uno más que otra porque también son de diferentes causas. Ahora, miren las renales. Cuando el riñón está nefrotóxico, el 25% más o menos de estos pacientes. Y los vasos que están en el intersticio, que le llevan sangre al riñón, también pueden fallar en algunas enfermedades, son el 5%. Resumiendo entonces, lo más frecuente es la hipoperfusión. Estando el paciente insuficiente, evoluciona, así como una herida evoluciona
a cicatrizar, a hacerse crónica o a empeorar. Igual el riñón cuando está enfermo tiene una evolución. El resultado final es que la membrana basal esté indemne, pues esté sanita, a partir de ahí se reproduce el riñón. O sea, regenera sus células que se han afectado en una enfermedad. Puede ser reversible, justamente porque tiene una membrana basal que permite reponer las células que se han dañado, pero puede ser irreversible. En una insuficiencia renal que descubrimos ahora, por ejemplo, en un estudiante, ya ha producido daño en las células que ya esas no regresan. Aunque haga lo que haga, aunque se vaya a Harvard, ya esas células ahí murieron. Lo que le queda es mantener las que tiene para ver cuánto va a vivir a futuro. Yo tengo un paciente que recibí recomendado de Cajamarca de insuficiencia renal, bastante fuertecita, era joven como ustedes, pero bastante fuerte. En realidad le queda solamente medio riñón. Entonces le he hecho tratamiento con dieta y hasta ahora sigue en el mismo valor. O sea, no ha empeorado, pero tampoco es el mejor. Una vez que está dañado, ahí queda el riñón. ¿Han visto esos paralíticos del cerebro que cojean un brazo, encogen un brazo? Y a esa lesión no se mejora nunca. Se van a morir con esa cojera, con ese brazo chueco. Se llama lesión irreversible, ya no regresa. Pero el riñón tiene importancia que cuando no regresa sus funciones, uno no puede vivir sin la función del riñón. No puede vivir sin regular agua, sin regular sodio, sin regular presión, sin regular pH, sin regular hormonas. Es demasiado importante el riñón para que no regrese a su nivel. Acá hay un detalle, se le llama volumen de seguridad. O sea, en la práctica, ¿qué es lo que hace tanto el clínico como el residente, el médico, todos en general? No las enfermeras, porque ya no manejan estos datos. Además que no deben manejarlos, son de conocimiento médico. Este autor ha sacado estos datos como volúmenes de seguridad aproximados, o sea, como un aproximado, digamos. Por ejemplo, si el paciente orina más de 400 al día, todavía está trabajando el riñón. Si el paciente orina más de 40 centímetros en una hora, todavía está trabajando el riñón. Si el paciente orina más de 1 centímetro por minuto, también está trabajando el riñón. Entonces, más de 400 en un día, más de 40 en una hora, o más de 1 centímetro en un minuto. Que cuando vayan al hospital, si el paciente orina menos de 1 centímetro por minuto, usted para las orejas, el señor Vargas le dice que eso puede ser insuficiencia renal. El riñón debe orinar 1 centímetro o más. ¿Sabe cuántos minutos tiene el día? Ahí está, esta joven lo sabe. Estás con mis copias, ¿no es cierto? ¿Cómo te llamas tú? ¿Tú hablaste renal conmigo? ¿Cuántos minutos tiene el día? 1440, ¿no es cierto? Y forma 1 centímetro de orina por minuto, por eso que en promedio el riñón orina 1,5 litros al día. Y eso indica normalidad en términos generales. Ahora sí creo que pasamos a otra lámina. Cuando habló de la membrana basal que era irreversible, ¿sería insuficiencia aguda? O sea, insuficiencia renal aguda. No, lo irreversible y de membrana indemne o membrana dañada, lo que sea reversible o irreversible, depende de que el daño a las células que están en la membrana basal de los túbulos no sea completo, porque si es completo ya no se reproduce, y si no se reproduce se queda uno sin túbulos. A eso se refiere, pues puede ser en aguda, en crónica, en cualquiera. Entonces habría básicamente 3 tipos de cambios en general en las insuficiencias renales. Se toma en cuenta la lesión tubular, también conocida como necrosis tubular, por un dato histórico. Antes los médicos estudiaban a los enfermos renales cuando morían a través de biopsias en sus riñoncitos. Y siempre encontraban que los túbulos estaban malogrados. De ahí quedó la idea de lesión tubular o necrosis tubular. En realidad en la mayoría puede haber lesiones tubulares y puede haber necrosis de los túbulos, pero no en todos. No en todos. En todo caso, ha tomado como referencia de qué pasa en una insuficiencia a niveles de sus células. En primer lugar, los cambios son precoces y constantes. O sea, rápido se establece la insuficiencia y en casi todos. Son 3. Uno, hay cambios en la hemodinámica, o sea, la forma como circula la sangre en el riñón. Enseguida lo explico. 2, regresa de lo que se ha filtrado
O sea, el riñón está filtrando algo para botarlo, por ejemplo, que está regresando otra vez a la sangre, por mecanismos que les voy a enseñar. Y otra, que la vía tubular puede obstruirse, miren ustedes. Serían 3 grandes mecanismos. A veces es uno, a veces son 2, a veces son los 3 mecanismos, o a veces uno te lleva a otro mecanismo. O sea, se hace un complejo mixto. Pero ¿qué es lo que hay que saber? En primer lugar, cambios hemodinámicos. Hay una vasoconstricción de la arteriola aferente, la que entra al glomérulo. Ya se entiende que si esta arteriola se vasoconstriñe, se filtra menos. Si se filtra menos, el riñón trabaja menos. Ya no orina nada, por ejemplo, porque reabsorbe todo. Normalmente el riñón reabsorbe el 99% de lo que filtra. Pero si ahora agarra y filtra solamente 60%, lo reabsorbe todo, pues la persona no orina nada, pues. ¿Se entiende hasta ahí? Muy rápido. ¿Qué dice? Delegada, quéjate muy rápido, ¿no? Hay una ploma de delegada y no copia nada. Vamos en sintonía, ¿no? Segundo cambio. Hay una redistribución de la sangre, sobre todo en las nefronas de asa larga. Ustedes saben que normalmente, de estos 1200 centímetros de sangre que les decía, 800, 900 llegan a la corteza del riñón, que es donde están los glomérulos, y con eso el riñón trabaja y forma orina. Repito, la mayor parte de la sangre que entra a un riñón se dedica a la corteza, que es donde están los glomérulos. Pero una pequeña porción se va a la médula, que es donde están las nefronas de asa larga, que son las que ahorran agua. Cuando hay insuficiencia renal se invierte esto. O sea, la mayor cantidad de sangre va a la médula para que reabsorba agua. Ya la corteza va muy poca, entonces no se forma orina. ¿Se entendió? Normalmente la mayor sangre va a la corteza porque ahí están las nefronas de asa corta que forman pichi. Y un poquito que queda para las nefronas de asa larga, que son las que jalan agua. Cuando hay insuficiencia se invierte esto, le llega muy poquito a la corteza, por lo tanto no forma orina. Y se le envía mucho a la médula, por eso retiene el agua y orina poco. Estas dos cosas en conjunto conforman los cambios hemodinámicos. Ahora bien, si al riñón le está llegando menos sangre, porque hay vasoconstricción del aferente, hay activación del simpático, entonces se activa el sistema mácula densa, aparato extraglomerular. Hay unas células que sensan la presión de la sangre o el volumen de la sangre. Estas células van, una vez que sensan de que está baja la presión, que está baja la cantidad de sangre, la volemia, o que está bajo el sodio, la sodemia, en este caso, secretan renina a la sangre. La renina actúa sobre una proteína que está nadando en la sangre, que es el angiotensinógeno, lo transforma en angiotensina. Y la angiotensina es una sustancia vasoconstrictora enérgica. O sea, de Guatemala a Guatepeor. Supongamos que una persona hace esto porque tiene, vamos a poner el ejemplo, un sangrado por un accidente. Entonces el cuerpo responde con eso, con vasoconstricción, redistribuye la sangre. Hasta acá parece que está bien, porque le manda más sangre a la nefrona larga para que reabsorba agua. Hasta ahí está bien. Pero activa el sistema renina-angiotensina, entonces todas las células del cuerpo hacen vasoconstricción, ya no le llega sangre al riñón. O sea, además de que ha perdido la hemorragia, ya no recibe por vasoconstricción. Es un error de natura ahí, pero ese es el problema. Segundo ítem para insuficiencias renales tubulares. Hay una retrodifusión no selectiva del filtrado tubular, del flujo tubular. Entonces, cuando el riñón, supongamos que acá en el pecho está el glomérulo, filtra, acá está el filtrado, agua, iones, etc. Normalmente, a través de las células regresan estas sustancias y de las células van al cuerpo. Alguna cantidad, pero muy, muy pequeña, pasa entre dos células. Supongamos de que esta lámina de pizarra es una célula y acá hay otra. Entre dos células hay un espacio, como un corredor. Por ahí también pueden regresar sustancias. Normalmente, el cuerpo recupera sustancias a través de este mecanismo. De la membrana luminal, por ahí regresa sodio, cloro, potasio, glucosa, aminoácidos, todo lo regresa por ahí. A decir verdad, el 90% regresa por el polo luminal de las células.
poquito puede regresar a través del espacio que hay entre dos células, por las membranas laterales. Y cuando hay insuficiencia renal, lo que más va a haber ahora, como no hay mecanismos de bomba, o sea, no hay mucho oxígeno, no trabajan bien las células, no se reabsorbe esto de acá de la luz que les he enseñado. Entonces, ¿qué mecanismo le queda? El mecanismo entre dos células, que es un mecanismo pasivo. Por eso dice, retrodifunden las sustancias que han filtrado en forma no selectiva. O sea, todas pasan de acá, de la luz ovular, a la sangre del cuerpo, regresan. Urea, creatina, por eso se elevan. O sea, sí se filtran, pero regresan al cuerpo. Regresan por este mecanismo de retrodifusión no selectiva. Esto disminuye el flujo y retiene la sustancia que les he dicho, porque ya no siguen con la orina, sino regresan al cuerpo. En cambio, normalmente cuando uno filtraba acá urea creatinina, seguía su camino por el tubular hasta la orina, hasta la calle. Pero acá están regresando entre dos células al cuerpo. Finalmente, muchos procesos que atacan al riñón son de estirpe inflamatoria. Entonces las células tubulares se descaman por células que ya llegan al ciclo de vida o por células que han muerto por no irrigación y aparece más detritus. Detritus es como decir basura de proteínas celulares y cilindros. Los túbulos comienzan a dejar caer dentro de la misma luz residuos tubulares. Además de eso, el riñón se está hinchando, aparece edema. Todo esto disminuye el volumen, como se obstruye el túbulo, disminuye el volumen de orina, porque ya no pasa la orina, está regresando hacia el cuerpo, hay menor veces. Estos son los tres mecanismos centrales de la insuficiencia renal. Cambios hemodinámicos con gran vasoconstricción y menor perfusión del riñón. La señorita de Linda, usted señorita Linda, ¿qué es lo más importante que le aporta la sangre al riñón? No. Porque agua también, cuando llegas tú a un hospital te ponen tu suero, que es agua, y el paciente igual se va a morir. Algo le provee la sangre al riñón. O el oxígeno, señorita, para que usted sepa. El riñón consume más oxígeno que el cerebro, que el hígado, que el mismo pulmón. Es un órgano altamente metabólico, o sea, funciona con gran consumo de oxígeno. Si la sangre no le aporta, ya tiene usted la consecuencia de insuficiencia. Por eso que acá está filtrando, mira tú, pero como estas proteínas basales funcionan con una cantidad de oxígeno X, como no hay oxígeno, no funcionan. Si no funcionan, no reabsorbe. Si no reabsorbe, las sustancias regresan por el intersticio hacia la sangre. Esa es la famosa retrodifusión. Entonces son tres tipos de lesiones. Alguna que no se entiende, porque siempre hago tres exámenes, A, B, C. Por ejemplo, Juan empieza así con la cabeza, le va a tocar una de estas, no sabe cuál, A, B o C, estudia las tres. Otra lámina, señorita. Esta la pasamos rápido. Interviene en la formación del riñón la estación del año, el tipo de institución, el tipo de servicio o institución. Intervienen factores rurales y factores urbanos y el desarrollo sociocultural. Miren que le he puesto con admiración. En mi lámina las signos de admiración o los asteriscos son probables preguntas de examen. Ya pongo esto para acordarme que yo debo incidir eso en la enseñanza. Estoy incidiendo ahorita, como ustedes ven, incluso los amenazo con preguntarlo. A ver, veamos. Sí, pero esta no me gusta porque ¿quién me ha puesto esta silla? La de Gara. Patera. Esta mejor. Porque acá puedo ver a lo de atrás, pues, para que no duerma. ¿Ves? Esa camioneta de apellido ahora son Cejo. Estoy mirando a todos. ¿No tienes asiento tu campeón? Fíjate, tal, sí hay. Haciéndose lo que más hay acá en el laboratorio. Mira como lo había traumado con la toma de pelo que no buscaba asiento, que se va a sentar.
No te conviene estar parado mucho tiempo porque salen hemorroides. Son bien incómodos los hemorroides. Mejor así sentadito, más chévere. Ahí puedes hacer muecas con lo que te cuento, para que no haya hemorroides. Estando parado no se puede. Mira cuántas cosas hay que aprender. Sí, de hecho le da más hemorroides a los que están de pie que a los que están sentados. Muchos creen que estando sentados se funden, no es así.